Bueno, hoy nos vamos a dedicar a ver protocolos de comunicación, un poco como habíamos hablado en la última clase. Este es lo último respecto de contenidos teóricos que nos queda de la cursada, y si bien es una de las partes más importantes de esos versátiles, no tiene tanto que ver con la generación o el procesamiento de sonido, así que por eso queda para el final de la cursada. Entonces, vamos a empezar por MIDI y después vamos a ver OSC. Van a ser los únicos dos protocolos de comunicación que vamos a ver. Si bien existen otros, de hecho el más utilizado es el serial. No nos vamos a meter con serie porque es en realidad el que utilizan la mayoría de los dispositivos y no es exclusivo de música. Sin embargo, MIDI y OSC sí lo son, así que nos vamos a quedar con estos dos. Entonces, empecemos con MIDI. Un poquito de introducción al protocolo MIDI. ¿Qué es el protocolo MIDI? El nombre MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, o sea, interfaz digital para instrumentos musicales, y es un estándar que permite la comunicación entre dispositivos, ¿sí? Musicales originalmente, aunque ya vamos a ver que tiene otras utilizaciones. Es decir, que permite enviar o recibir información, sincronizarse, entre otras cosas. Permite comunicar no solamente dispositivos entre sí, como controladores, sintetizadores, secuenciadores, drum machines, clocks, etc., sino también entre computadoras, ¿sí? Computadoras entre sí o controladores, sintetizadores, dispositivos MIDI con computadoras, que es a lo que nosotros más nos vamos a dedicar. Los archivos resultantes son pequeños y fáciles de transferir y modificar porque solamente son instrucciones, no sonido. Esto es muy importante, no es sonido, ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Entonces, primero una breve introducción a la historia del protocolo MIDI. Nace en 1983, ¿sí? Previo a esta fecha no había ningún estándar de comunicación, por lo que cada fabricante utilizaba su propio protocolo, cada fabricante diseñaba sus dispositivos con los protocolos que le resultaban más útiles o que le parecían mejores. Entonces, al no haber nada estandarizado, era muy difícil, por no decir imposible, poder comunicar diferentes dispositivos, ¿sí? Si yo tenía, por ejemplo, un controlador de una marca y un sintetizador de una marca diferente, o sea, ahora vamos a lo que un poco ya vimos con instrumentos musicales digitales, vamos a separar los conceptos de controlador o interfaz de control y de unidad generadora de sonido, ¿sí? Algo similar a lo que ocurre a lo que estuvimos viendo. Entonces, nace en 1983, ¿sí? Previo a esa fecha no había ningún estándar de comunicación, por lo que cada fabricante utilizaba protocolos nativos. Hasta la fecha tampoco era posible o era muy limitado poder comunicar dispositivos analógicos con dispositivos digitales, y lo crearon los grandes de la época, ¿sí? Es decir, Roland, Oberheim Electronics, Sequential Circuits, Yamaha, Korg y Kawai. Falta Moog, que no fue parte del desarrollo del protocolo, pero fue quien hizo la presentación oficial, pero no estuvo involucrado en la creación del protocolo en sí. Entonces, entre las ventajas que traía un protocolo así, bueno, son varias. Entre ellas, comunicar dispositivos de diferentes marcas, como ya habíamos dicho. Si yo tenía un controlador Korg y un sintetizador Yamaha, ahora, gracias a este protocolo, podría comunicarlos. Previo a este año no se podía. Comunicar secuenciadores, controladores y sintetizadores, incluso dentro de la misma marca, algo que no siempre era posible. Quizás el mismo fabricante creaba su controlador de una manera y después, por algún motivo, cambiaba la programación o cambiaban las instrucciones del sintetizador y no necesariamente eran compatibles. Al estandarizarse el sistema, ya empezaron a hacerlo. No solo permite comunicar dispositivos digitales entre sí, sino que también permitía comunicar dispositivos analógicos. Estamos hablando obviamente de dispositivos eléctricos, ya estamos en la época electrónica. Y dispositivos digitales con analógicos, que hasta el momento tampoco era posible. Permitía sincronizar diferentes dispositivos, también algo muy importante, sobre todo si se trabajaba con secuenciadores o drum machines, máquinas de ritmo. Bueno, el protocolo MIDI permite sincronizarlos todos. Y por último, controlar múltiples dispositivos mediante uno solo o una computadora. Es decir, si yo tenía varios sintetizadores, podía controlarlos todos con el mismo controlador o a través de una computadora.
Otras aplicaciones, como les comenté hace un ratito, si bien MIDI originalmente es creado para aplicaciones musicales, como se trata de un estándar de comunicación, se puede utilizar para otras tareas, que de hecho es lo que pasó con los años. Por ejemplo, control de luces y eventos a través de algún programa como MIDI Show Control, ¿sí? Que está pensado justamente para controlar luces y disparar diferentes eventos en teatro. Control de secuencias de video, programas de VJ, si alguna vez utilizaron algún programa como Resolume Arena, MadMapper, Touch Designer, bueno, también permiten controlar secuencias de video. Controlar diferentes tipos de software, por ejemplo, casi todos los programas de la suite Adobe soportan protocolo MIDI, es decir que ustedes pueden utilizar un controlador MIDI cualquiera para manejar la interfaz de los programas no musicales, no necesariamente musicales, como por ejemplo Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom. Esto es muy interesante, ya que si tienen un controlador MIDI pueden asignarle diferentes macros, por ejemplo para Premiere o para After Effects, pueden generar diferentes perfiles y controlar diferentes partes de la interfaz a través de un controlador MIDI, lo cual a veces se vuelve muy útil. Si bien hoy en día existen interfaces específicas para eso, la mayoría lo hacen a través de protocolo MIDI. También se puede ver a través de OSC, pero esto es mucho más reciente. Y gracias al avance de los microprocesadores y las computadoras personales, podemos utilizar controladores MIDI para control de domótica o tareas similares, no solamente domótica. O sea, podemos encender las luces de una casa, la calefacción, dispositivos inteligentes, etc. De nuevo, al tratarse de un protocolo de comunicación y encima ser uno bastante versátil, no estamos atados únicamente a la aplicación musical, que es para lo que originalmente fue pensada, sino que podemos utilizarlo para muchísimas otras cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la parte física primero y después de la parte lógica / digital. Las conexiones MIDI, ¿sí? Originalmente los dispositivos MIDI utilizaban un conector DIMM de 5 pines a 180 grados, que es este de acá, que también se puede ver acá, pero no se nota tanto porque tiene el fondo plateado, entonces no se ve muy bien. Si lo miráramos de frente se vería así, con esta disposición de los pines. Esto también está estandarizado, la disposición de los pines. De los 5 pines que tenía originalmente, solo 3 eran utilizados. Uno era la tierra, la malla creada para protegerlo de interferencias, y los 2 restantes para señal, es decir, el 2, el 5 y el 4 eran los únicos que se utilizaban. El pin 1 y el pin 3 originalmente no se utilizaban, pero se incluyeron en el protocolo con la intención de expandirlo a futuro y agregarle otras funciones que utilizarían estos pines. Esto al final nunca pasó, así que terminaron usándose solo estos 3, por lo que no es inusual utilizar fichas mini plug estéreo, como la de los auriculares, para comunicar MIDI. Tiene que ser estéreo porque la ficha mono tiene solo 2 conectores, mientras que la estéreo tiene 3. Y tierra, justamente por eso es RTS, ¿sí? Tiene el ring, el tip y el slip. O sea, tiene una tierra y 2 vivos que van balanceados. Esto es muy común en dispositivos pequeños, ya que ocupa mucho menos espacio que una ficha DIMM. Por ejemplo, en sintetizadores hay uno muy conocido de la marca MIDI Plus, que es chiquitito, del tamaño de un celular, y el tipo de conectores que utiliza es mini plug en vez de ser MIDI, ya que ocupa obviamente mucho menos espacio. Con el avance de la computación y el desarrollo de los puertos de la comunicación serie y el protocolo USB, cada vez está más en desuso el conector DIMM y se reemplazan obviamente por conectores USB en diferentes formatos. La gran mayoría trabajaba con USB primero A, micro USB, micro USB A, micro USB B, y hoy en día cada vez son más comunes los dispositivos que tienen conectores USB-C por la velocidad de transferencia y todas las ventajas que tienen. Pero como todavía es una tecnología bastante reciente, no son tantos los que tienen USB-C, solo los más nuevos. Algo muy importante es que cada cable solo puede enviar señal en una dirección, ¿sí? No es una comunicación bidireccional a través del cable. O sea, los cables son los mismos, pero yo necesito sí o sí 2.
uno de entrada y uno de salida, bueno, obviamente dependiendo de lo que esté haciendo. Si solamente quiero ir del controlador al sintetizador y no necesito retorno para nada, obviamente solo voy a necesitar un cable que esté conectado en la salida del controlador y en la entrada del sintetizador. Si yo quisiera intercomunicar diferentes dispositivos que sí tuvieran comunicación bidireccional, necesito dos cables. Por eso el tablero de puertos de los instrumentos MIDI que utilizan ficha DIM tiene tres puertos: el puerto de entrada, el puerto de salida y un tercer puerto que se llama MIDI through, ¿sí? que lo que hace es replicar todo lo que está en el MIDI in. De esta manera, si yo quiero intercomunicar varios dispositivos en cascada, lo puedo hacer a través del MIDI through. Todo lo que yo mando al MIDI in se replica en el MIDI through y sigue al siguiente elemento de la cadena. También existen pacheras y diferentes interfaces que permiten intercomunicaciones un poco más complejas. Tenemos una entrada, múltiples salidas, una salida, múltiples entradas, o pacheras que tienen múltiples entradas y salidas y yo puedo rutearlas a gusto y piacere. Ahora, ¿cómo funciona MIDI en sí? MIDI, de nuevo, esto es muy importante, no transfiere sonido. MIDI no es un formato de audio, no es WAV, no es MP3. MIDI no es un formato de audio, solo transfiere instrucciones. Es por eso que los archivos y los mensajes son tan livianos. Es lo mismo que pensar en una partitura. ¿Sí? En la partitura uno escribe todas las acciones necesarias para desarrollar una canción, una melodía, una armonía, lo que sea, pero no es la canción en sí. Una partitura no suena, solamente tiene las instrucciones. Sí o sí se necesita de un músico, de un instrumentista. En este caso, en nuestro caso, una unidad generadora de sonido. Dada su relevancia, todos los sistemas operativos hoy en día incluyen de fábrica un generador de sonido muy básico para poder reproducir archivos MIDI, aunque la calidad no es precisamente buena. Por ejemplo, el Microsoft GS Wavetable Synth, que es la unidad generadora de sonido propia de Windows, la que ya viene por defecto en Windows. Obviamente, si ustedes reproducen un archivo MIDI directamente con este synth, que si utilizan Windows pueden usar directamente el reproductor de Windows Media y abren un archivo MIDI y va a estar sonando a través de este sintetizador, que no suena muy bien, que digamos, pero va a sonar. Obviamente yo después tengo muchas opciones, puedo procesar el archivo MIDI en un DAW con instrumentos virtuales de diferente calidad y obviamente voy a tener resultados de diferente calidad. Al primer estándar MIDI se lo llamó General MIDI, que salió en 1991 y, o sea, en realidad venían trabajando desde el 83, como dijimos, sale el primero, pero el estándar ya terminado oficialmente, la primera versión sale en 1991 y se actualizó en el 99, que se llamó General MIDI Level 2. La del 91 es Level 1, previo a eso existía MIDI, pero todavía habían cosas que no se habían pulido. Principalmente lo que hicieron en el 99 fue agregar instrumentos, terminar de determinar algunos bangos, etc. Respecto de la comunicación, bueno, cada dispositivo MIDI soporta hasta 16 canales de transferencia de información. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Dentro de cada canal se envían diferentes tipos de mensajes, ¿sí? Note on, note off, velocity, program, control channel, etc. Y cada canal funciona independientemente del resto, aunque existe una función omni o al que permite escuchar y escribir en todos los canales, ¿sí? Omni on y omni off. Los mensajes MIDI se separan en dos categorías principalmente, que son los mensajes exclusivos de canal y los mensajes de sistema, que estos últimos no se transmiten en un canal, sino en todos los canales en simultáneo, que a su vez se subdividen en otras categorías: mensajes de voz, de modo, comunes, de tiempo real, y SysEx, que significa System Exclusive, que ahora vamos a ver con un poquito más de detalle todos estos. En definitiva, terminan existiendo 7 tipos de mensaje de canal y 16 de sistema. Ahora, cuando nos metamos en la estructura de los mensajes y veamos cómo funciona la transferencia de mensajes, vamos a entender por qué es así. Entonces tenemos nuestros mensajes MIDI divididos en mensajes de canal, mensajes de sistema. Los mensajes de canal, como les decía, pueden ser estos 7. En realidad deberían ser 8, pero el último justamente se utiliza para especificar que el tipo de mensaje es un mensaje de sistema. Ahora lo vamos a ver en la estructura básica. Hay que aclarar que todos estos mensajes son mensajes de canal de voz.
los mensajes de canal de modo son un tipo específico o están incluidos dentro de los mensajes control change. ¿Sí? Son los mensajes de control change desde el 121 al 127, son los de canal de modo. Entonces, vamos con la estructura de los mensajes MIDI. Los mensajes MIDI se transmiten como cadenas de bytes. ¿Sí? Cada byte es un conjunto de 10 bits, pero decimos 8 porque el primero y el último bit solamente indican el comienzo y fin de cada byte, por lo que en realidad no cuentan y no se modifican. Siempre son exactamente iguales porque lo único que hacen es indicar que empieza un eslabón y termina el eslabón, después otra vez que empieza, termina, etcétera, etcétera. Cada bit solo tiene 2 estados, esto ya lo deben haber visto si vieron algo básico de programación. Cada bit solo puede tener 2 estados, o 0 o 1. En electrónica sería sin tensión o con tensión eléctrica. Y por último, cada mensaje consta de diferente cantidad de bytes. Vamos a ver que dependiendo del tipo de mensaje puede tener 1, 2 o 3 bytes, pero no más de eso. El primero de los 8 bits indica el tipo de byte, siendo 2 posibilidades. Una indica que es lo que vamos a llamar status byte y un 0 indica que es un data byte. Este se conoce como most significant byte o bit más importante, o MSB, es muy común que lo encuentren. Los status byte nos dicen el tipo de mensaje que estamos transmitiendo y los data bytes contienen el valor interno del mensaje dependiendo de la estructura que tenga. Acá podemos ver un poquito la estructura, de nuevo, en caso de que sea una cadena de 3 bytes para un mensaje específico. Como mencionamos, el primer bit del byte, cada uno de estos conjuntitos de 8 son un byte. Acuérdense que el primero y el último se excluyen porque son estáticos, sirven solo para indicar el comienzo y fin del eslabón, por lo que no están en este gráfico, pero vamos a atenernos a lo que pasa dentro de cada byte. Yo tengo mi conjunto de 8 bits. El primero de ellos nos indica si es status o es data byte. ¿Sí? Si es un 1 es status byte, si es un 0 es data byte. En status bytes, los siguientes 3 bits nos indican el tipo de mensaje, por eso solo existen 8 tipos, porque 2 al cubo es igual a 8, o sea, 2, 4, 8, ¿sí? Básicamente como tengo 3 unidades y solamente pueden tener 2 estados cada unidad, 2 al cubo nos da 8. Por eso decíamos que solo existen 8 tipos de mensaje a priori. Sin embargo, el último tipo, que es el que se correspondería a un mensaje que sea 111, sirve para indicar que se trata de un mensaje de sistema. Por eso los mensajes de canal son solamente 7, porque el último tipo se reserva para indicar los mensajes de sistema. Los siguientes 4 bits nos indican el número del canal. 2 a la cuarta es 16, por eso solamente existen 16 canales, aunque cuando abrimos en cualquier programa es posible que estén numerados del 0 al 15. Hoy en día también es muy común que estén del 1 al 16, pero generalmente se indican, lo correcto sería indicarlo del 0 al 15. Son 16 posibilidades, pero como se incluye el 0, empiezan en 0 y terminan en 15. Los mensajes de sistema, como les decía, siempre empiezan por 3 bits, los 3 en valor 1. Entonces, como estos mensajes de sistema se envían a todos los canales en simultáneo, no es necesario indicar el número de canal. Estos 16 valores posibles, de nuevo 2 a la cuarta es 16, nos indican el tipo de mensaje. Por eso solo existen 16 mensajes de sistema. De nuevo, si yo tengo 2 al cubo es 8, por eso solo existen 8 tipos de mensajes, pero de voz son solamente 7. El último se reserva mensaje de sistema. Como no necesita estos 4 bytes para indicar el canal porque es todo el sistema envía el mensaje, esos 16 valores sirven para indicar el tipo de mensaje. Nuevamente, un MSB, Most Significant Bit, nos indica que el byte es un data byte, es decir, que los valores son los valores correspondientes al mensaje. ¿Sí? Ya vimos la estructura del status byte, ahora pasamos al data byte. Los 7 bits restantes que componen el data byte indican un valor entre 0 y 127. De nuevo, 2 a la séptima son 128, pero como siempre empieza en 0, los controles están entre 0 y 127. Dependiendo del tipo de mensaje, puede tener uno solo o 2 data bytes, incluso puede que no tenga ningún data byte, como vamos a ver
más adelante. Un tipo de mensaje específico llamado pitch bend, del cual ya vamos a hablar, combina los 2 databytes y hace uno solo, pero con una resolución total de 14 bits. ¿Sí? Específicamente ese tipo de byte combina estos dos, entonces tienen los 7 de este y los 7 de este otro para hacer un byte de 14 bits, lo cual nos da una resolución total de 16.384. 2 a la 14 igual 16.384. Pero en este tipo de mensaje específicamente se dividen entre menos 8.192 y 8.191. Porque este mensaje altera la altura tonal de la nota, así que se codifica se codifica de esta manera para indicar si sube o baja de frecuencia. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora veamos algunos mensajes importantes. No vamos a ver todos porque en general no vamos a usar todos, sobre todo en esta instancia, pero sí vamos a ver los más significativos, los más importantes, y después vamos a pasar a su uso en Pure Data. Acá tenemos una estructura básica de un mensaje de nota, ¿sí? Uno de los mensajes más importantes, el mensaje más conocido, se llama Note On, que indica que se presionó una tecla, que se activó una nota en particular. Consta de un status byte y 2 data bytes. El primer data byte indica el valor de la nota, ¿sí? Por eso son 127 notas posibles, desde Do-1, que es literalmente 0 Hz, por lo que no tiene mucho sentido, pero bueno, llega hasta ahí, hasta Sol 9, que es aproximadamente 15 kHz, que tampoco tiene mucho sentido. O sea, es audible, pero ya la percepción tonal a esa altura es prácticamente nula. Pero bueno, es lo que permite el protocolo, por más que después el uso esté acotado más al medio, es lo que permite el protocolo. El segundo data byte indica la key velocity, lo que se conoce como velocity, que es básicamente analogía de la velocidad con la que se presionaría una tecla en el piano. ¿Por qué hace referencia a esto? Cuando yo toco una tecla en el piano con diferente fuerza, no solamente suena más fuerte o más despacio, o sea, no solamente cambia el volumen, la intensidad, la amplitud, sino que también pueden pasar otras cosas, se puede alterar el timbre. Por ejemplo, de nuevo, volviendo al piano, en un piano dentro de la caja de resonancia, al presionar más fuerte una tecla, yo estoy haciendo vibrar en simpatía otras cuerdas que pertenecen a los armónicos de la cuerda que toqué. Entonces, cuando yo toco más fuerte una tecla, no solo cambia el volumen, sino que se está modificando un poco el timbre porque aparecen más o menos armónicos. Esto no solamente en el piano, pasa que la referencia más directa y más fácil de asociar es un piano. De hecho, la gran mayoría de controladores MIDI tienen un control de piano, como vamos a ver, o forma de piano. Pero en otros instrumentos pasan cosas similares. Cuando yo toco, por ejemplo, un saxo con mayor fuerza, también se activan más armónicos o diferentes armónicos dependiendo de la intensidad con la que suene por el propio metal del que está hecho el saxo en sí. Lo mismo ocurre con muchísimos instrumentos. Entonces no es solamente una cuestión de volumen, por eso no se llama volumen, sino que se llama key velocity porque básicamente hace referencia a esta velocidad con la que es tocado. Después, dependiendo de la unidad generadora de sonido, es si se va a hacer uso de eso o no. En sintetizadores muy básicos o sintetizadores, por ejemplo, basados en sonidos artificiales que no hacen uso de esta aplicación, un cambio en el velocity solo implica un cambio de volumen. Pero si el sintetizador fuera un sampler de algún instrumento o un sintetizador de instrumento más realista, sí estaría cambiando también el timbre al tocar más fuerte. Después tenemos el mensaje de Note Off, que es básicamente lo mismo que el Note On, pero con una velocity de 0. ¿Sí? También el primer data byte nos indica el número de la nota y el segundo es siempre 0, porque es un Note Off. Básicamente está indicando que levantaste el dedo de la tecla. Como la velocity es 0, de hecho muchos programas, en vez de mandar un mensaje de Note Off, directamente envían un mensaje de Note On, pero con velocity 0 y donde sea que se esté enviando el programa, dispositivo, donde sea que se esté enviando ese mensaje, reconoce el Note On con velocity 0 como un Note Off directamente. Después vamos a ver un programa donde podemos monitorear los mensajes MIDI y vamos a ver que cuando mandamos un mensaje Note On con velocity 0,
lo interpreta como note off directamente. Pitch bend, un poquito ya estuvimos hablando, ¿sí? Es una rueda, muchos la conocerán si alguna vez vieron un teclado, tiene la ruedita al costado del teclado que permite alterar la frecuencia de la nota presionada, como si por ejemplo yo estuviera estirando la cuerda de una guitarra o un violín luego de tocarla. Consta de un status byte y 2 data bytes, que los dos, como habíamos visto, se sumaban para dar 14 bits de resolución, o sea, más o menos 8192 valores. Suele ser una rueda con resortes para que cuando yo la suelte vuelva a la frecuencia original, si no quedaría todo el tiempo modulada y estaría todo desafinado y sería muy difícil siempre volver a la posición original, o más complicado. Por eso este sistema suele tener resortes. Cuando yo lo suelto, o sea, yo lo muevo para arriba o para abajo y lo suelto, solamente automáticamente vuelve al centro para volver a estar afinado. El estándar General MIDI establece que la variación de la rueda, o sea, el tope de los dos extremos, menos 8192 y más 8191, establecen una variación de más o menos 2 semitonos. Pero esto puede ser modificado por el fabricante. Si el fabricante quiere que no sea así, que sea más o menos valores, lo puede hacer. De nuevo, el estándar General MIDI permite facilitar un montón de cosas, pero no es una obligación. Hay algunas, sobre todo algunos aspectos muy específicos de cada instrumento, pueden cambiar dependiendo del fabricante. Los mensajes de Program Change constan de un status byte y un data byte que permiten cambiar el programa. Básicamente llamamos programa al instrumento que está sonando. El estándar MIDI, de nuevo, como tiene un data byte, establece 128 posibilidades, de 0 a 127, o sea, son instrumentos ya establecidos por defecto en el estándar, ¿sí? Por ejemplo, el programa 00 es un piano de cola. Los primeros 10 programas más o menos son diferentes tipos de piano. Después tengo cuerdas, tengo maderas, tengo metales, tengo ritmos diferentes, tengo percusiones. O sea, ya está establecido por defecto para que, de nuevo, si yo interconecto diferentes dispositivos, por lo menos interpreten que es el mismo instrumento virtual. Después, cómo genera el sonido cada uno es decisión del fabricante. Pero el estándar es que el programa 0 sea el piano y cada programa tenga un tipo de instrumento específico. Obviamente esto hablando de instrumentos tradicionales y que, de nuevo, es el estándar, pero no significa necesariamente que todos los fabricantes tengan que atenderse a esto. De hecho, si por ejemplo es un fabricante que fabrica sintetizadores basados pura y exclusivamente en ondas, en diferentes tipos de ondas, un sintetizador más artificial, por así decirlo, como eran los sonidos de los 80, no va a tener un banco de piano, pero el programa 00 va a ser un sonido completamente diferente. De nuevo, el estándar es ese, pero cada fabricante elige hasta qué punto respetarlo o no, o hasta qué punto le resulta útil. Si no quiere, por algún motivo, ya sea por decisión estética o por utilidad, incluir algunos instrumentos específicos, pueden alterarlo. De nuevo, por ejemplo, con este tipo de sintetizadores como el Yamaha FX7, que es todo de música, todo sintetizador con moduladores como AM, FM, no tiene sonidos de instrumentos, son todos sonidos artificiales. Entonces el programa 00 es otro sonido completamente distinto. Después tenemos, por ejemplo, el timing clock, que tiene solo un status byte, como les decía. Pueden existir este tipo de mensajes que no tengan data bytes. Este es un mensaje de sistema de tiempo real que no tiene data bytes, ya que solamente marca el clock. Sí, el propio mensaje ya cumple la función de clock. Lo que hace es enviarse periódicamente para establecer un tempo específico. Se manda más cantidad de veces en un determinado lapso de tiempo, menos cantidad de veces, y lo que está cambiando es el tempo o sea, en realidad el tempo está cambiando el clock, la sincronización del sistema. Por eso no necesita mensaje de datos, simplemente el propio mensaje ya funciona como reloj. Y después tenemos los mensajes System Exclusive, que constan de un status byte, que indica obviamente que es un mensaje sysex,
pero la cantidad de data bytes no está estandarizada. De nuevo, este es un mensaje de sistema exclusivo que no está estandarizado, porque en realidad está pensado para darle espacio a los fabricantes para transmitir cualquier tipo de información que necesiten y que no se contemple en el estándar MIDI. A diferencia de los control change, que vamos a ver a continuación porque son de los mensajes más importantes, estos son información interna que el usuario no va a modificar. Entonces queda reservado este espacio de los mensajes para que el fabricante pueda mandar toda la información que quiera a través de este tipo de mensajes. Y por último, los control changes. O sea, en realidad hay otros tipos de mensajes que no los vimos porque no es necesario verlos todos. Estos son como los más importantes. Los mensajes de control change constan de un status byte y 2 data bytes. De nuevo, el status byte nos indica, como es un mensaje de canal de voz, el status byte nos indica los primeros 3 bits después del MSB, nos indica cuál es el tipo de mensaje, en este caso un control change, y los otros 4 nos indican el número de canal. Los mensajes de control change, también llamados CC, permiten agregar cualquier otro parámetro que no pertenezca a una estructura básica. O sea, tengo primero que nada un mensaje de note on, note off que sirve para indicarme cuando está encendida o apagada una nota. Tengo algunos mensajes específicos y tengo los control change que me permiten modificar cualquier otro parámetro que hace al instrumento. Por ejemplo, un vibrato, un volumen, un pedal de expresión, y me permite agregar otro tipo de controles como potenciómetros, sensores, una rueda, un joystick, etcétera, etcétera. Como el primer data byte indica el tipo de mensaje, solo existen 128 tipos de mensajes posibles. De nuevo, 2 a la séptima es 128, de 0 a 127 es lo que se nombra. Algunos están estandarizados, como el CC7, que es el volumen de canal, el CC10, que es el control de panorámica, o el CC64, que es el pedal de sustain, el pedal de un piano, por ejemplo. Pero hay muchos otros que no están asignados, por ejemplo, todos los del 110 al 120 y algo, no están asignados porque se dejaron a propósito en blanco para que cada fabricante pueda agregar los parámetros que quiera. Volviendo al ejemplo de el Yamaha FX7 o algún sintetizador así similar tipo Eurorack, si el propio sintetizador incluyera filtros, por ejemplo, podría utilizar alguno de estos canales, alguno de estos mensajes de control change para modificar los parámetros del filtro, el Q, la resonancia, la frecuencia de corte, etc. Para eso justamente están los mensajes de control change que luego vamos a ver en los patches de Pure Data. Y por último, para ir cerrando esta aproximación teórica, algunas consideraciones finales. El protocolo MIDI obviamente cambió radicalmente la industria de la música. Hasta ese momento todo lo que eran instrumentos eléctricos, sintetizadores, secuenciadores, eran utilizados, eran muy famosos, de hecho ya estaban bastante en auge, pero los artistas estaban muy condicionados porque justamente no podían comprar dispositivos de diferentes marcas o estaban muy condicionados en las marcas que podían utilizar. Tengan en cuenta además que obviamente no eran dispositivos baratos, la tecnología en ese momento salía bastante más cara de lo que sale ahora. Hoy en día un controlador MIDI barato puede estar 6.000, 5.000 pesos o incluso un poco menos si se trata de un controlador muy básico. En esa época salía su buen dinero, entonces si yo quería comprar un sintetizador y después quería comprarme un controlador o quería comprarme otro sintetizador, era muy tedioso saber que no podía interconectarlos entre sí y tenía que sincronizar todo a mano, manejar todo por separado, lo cual era muy engorroso. Entonces, a partir del nacimiento del protocolo MIDI, se dispararon bastante las ventas, no solo las ventas, sino obviamente los fabricantes y la oferta de dispositivos orientados a la música electrónica y tradicional también, ya que el protocolo MIDI permitía conectar un montón de dispositivos de diferentes maneras, lo cual facilitaba muchísimo el trabajo.
Tengan en cuenta que MIDI se transmite de manera serial, es decir, un bit a la vez, es una cadena de bits constante a una velocidad de 31.250 baud, es decir, 31.250 bits por segundo, por lo que un byte, que tiene 10 bits, tarda aproximadamente 320 microsegundos en enviarse por completo. Es decir, un mensaje que conste de un status byte y 2 data bytes, como por ejemplo un note-on, va a tardar aproximadamente 1 milisegundo en enviarse por completo. ¿Sí? 320 por 3 es casi 1 milisegundo en enviarse completamente, desde el primer bit hasta el último bit de la cadena. Esto puede llegar a traer algunos problemas de sincronización si se envía, sobre todo si trabajamos con mucha información o estamos mandando la misma información a todos los canales en simultáneo. En realidad ese simultáneo es relativo. Yo estoy mandando todo secuencialmente. Por lo que la información desde que llega al primer canal hasta que llega al último tiene 16 milisegundos de retraso. Obviamente, si en el medio hay más mensajes, o sea, dependiendo de la complejidad de lo que esté haciendo, puede haber más mensajes, entonces puede llegar a haber problemas de sincronización. De todas maneras, el protocolo MIDI tuvo tanta relevancia y sigue vigente hasta el día de hoy, aunque existen alternativas como el OSC, que vamos a ver después, el Open Sound Control, pero no deja de tener algunos problemas de sincronización. Dicho todo esto y terminada la parte teórica, vamos a pasar a ver algunos patches y ver cómo implementamos MIDI en Pure Data. Pero era importante que conozcan todo este background teórico para entender más o menos, aunque no es necesario que se aprendan todo, no es necesario que conozcan todos los mensajes, no van a estar interpretando ustedes los bits, sino que los hace toda la computadora. Es necesario que entiendan algunas cosas para entender más que nada la lógica del protocolo para después poder utilizarlo en Pure Data. Acá abajo, por ejemplo, tenemos una secuencia base que sería una representación de este pentagrama que se ve acá. Yo tengo tengo dos notas tocando en simultáneo, una negra y una blanca. Acuérdense que la blanca dura 2 negras, por lo que estaría durando todo esto. Y también están sonando en el medio estas 2 notas. Entonces esta sería la secuencia temporal de cómo irían pasando los mensajes. En el tiempo 0 se dispara primero el Mi y el Sol. Se disparan en simultáneo porque están juntos, pero bueno, primero llega uno y después llega el otro. En este caso llegó primero el Mi, después se disparó el Sol. Esto con 1 milisegundo de diferencia. Después el próximo mensaje en el tiempo 1 termina el Sol, porque es una negra, no es una blanca. Y en el mismo tiempo, o sea, secuencialmente sería justo 1 milisegundo después, empieza el La. Es el mensaje de note-on de La. Esto tiene este formato porque no lo leemos como bytes directamente, ceros y unos, sino que se suelen expresar en hexadecimal, porque es un poquito más práctico de entender. Y por último se envía el note-off del La y después el note-off del Mi. Sí, esta sería como una secuencia básica, en este caso para estas 3 notas. Pero tengan en cuenta que los eventos que teóricamente se están disparando en simultáneo en realidad no está siendo así, sino que primero se dispara uno y automáticamente después se dispara el otro, pero entre estos 3 bytes se consumió 1 milisegundo de tiempo. Pero bueno, ahora pasemos a Pure Data.